El logaritmo natural, ln, es un logaritmo en base e. ¿Estamos de acuerdo? El logaritmo natural de x equivale, podemos decirlo acá, equivale, es lo mismo a decir logaritmo de x en base e. Para no escribir logaritmo de x en base e, simplemente escribimos logaritmo natural de x. E es mayor que 1. Entonces, dentro de las propiedades, les decía, del primer grupo está el logaritmo natural de 1, que es 0. El logaritmo natural de e, que es 1. Logaritmo natural de e, que es 1. ¿Por qué? ¿Por qué es 1? Porque es como decir logaritmo de e en base e. Y eso es 1. Por eso, el logaritmo natural de e es 1. Logaritmo natural de 1, 0. Logaritmo de un producto. Producto en el argumento. Producto en el argumento. División en el argumento. El logaritmo de un producto, suma de logaritmos. Logaritmo de una división, resta de logaritmos. De una resta de logaritmos de la misma base, escriben logaritmo de una división. Suma de logaritmos de una misma base, logaritmo de un producto. Bien, ahora vamos a lo que va a ser la propiedad número 5. En este caso tiene que ver con logaritmo natural de a la n. Vean en el argumento otra vez, el argumento. El argumento tiene exponente. Propiedad, ese exponente pasa a multiplicar. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Ahora, la siguiente propiedad tiene que ver con exponente, pero en la base. Exponente en la base. Y ese exponente en la base, como es logaritmo natural, tendríamos que escribirlo, fíjense ustedes acá, como logaritmo en base e elevado a la m de a. Claro. Este logaritmo en base e es el logaritmo natural. Como tiene exponente, entonces esto sería como escribir 1 sobre m por el logaritmo de a en base e. Y el logaritmo de a en base e es lo mismo decir logaritmo natural de a. ¿Qué tal? ¿Sí? El exponente de la base aparece como división o el recíproco multiplicado al logaritmo por 1 sobre m. En otras palabras, pasa a dividir. El exponente del argumento pasa a multiplicar. El exponente de la base pasa a dividir. Y luego en la propiedad número 7, habíamos hablado de la propiedad del cologaritmo. ¿Sí? Cologaritmo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Cuál era las 7? Hemos dicho, solo 7 propiedades vamos a ver en el primer grupo. Muy bien, entonces si es lo que acabo de mencionar sería como el cologaritmo, pero en base e de a. Cologaritmo en base de a. ¿Qué representa este cologaritmo en base e? Sería lo mismo decir el logaritmo en base e de 1 sobre a. Pero para no escribir logaritmo en base e, directamente es logaritmo natural de 1 sobre a. O menos logaritmo natural de a. Ahí lo tienen. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. Propiedad número 7. Este es el primer grupo. Ese es el primer grupo de propiedades que habíamos visto para el pasado fin de semana, ¿no? 7 propiedades. Aparte de estas 7, hemos mencionado un segundo grupo. Pero como se dan cuenta ustedes, acá estamos hablando solamente utilizando la base e, logaritmo natural. Entonces ahora vamos a escribir el otro grupo de
propiedades, así lo vamos a llamar, ¿ya? Otro grupo de propiedades. Entonces ahí cambiamos ahora el marcador de color para señalar. Número 1. ¿Qué era la número 1 en el otro grupo de propiedades? Escríbanlo, por favor. ¿Cuál era la propiedad? 1. Solo eran 5. Eran 5, sí. A todo esto lo hemos llamado... Bueno, en realidad todo esto es Hachi. Pero ya. Pero ¿cuál es la propiedad número 1? Eso, la notación. Notación, jóvenes. ¿Ya? La notación. Va a ser importante acá. ¿Por qué? Lo voy a escribir otra vez. Notación. Notación. La notación tiene que ver con el logaritmo natural de x. Pónganle igual a 2. Notación. Este logaritmo natural se escribe como logaritmo en base e. Eso es. Pero no necesitan especificar eso al momento de resolver el ejercicio. Directamente despejan x. X va a ser igual, como la base es e elevado al cuadrado. ¿Así? Ya está. Notación. Logaritmo natural es base e, por lo tanto es e elevado al cuadrado. ¿Está comprendido o necesitamos explicar? Me lo dicen, por favor. ¿Se ha comprendido? ¿Es correcto o necesitamos explicar? ¿Está claro? ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Número 2. Número 2. Díganme ustedes, ¿cuál era la número 2? ¿Cuál era? Era eso, muy bien. Ahora sí, identidad fundamental. Identidad fundamental. La identidad fundamental. No olviden terminar por completo el ejercicio. No lo van a dejar inconcluso. ¿Por qué digo dejarlo inconcluso? Porque si la base es e y en el exponente tienen logaritmo natural de a, no ha terminado el ejercicio. Tendrían que aplicar la identidad fundamental. Y esto equivale ¿a cuánto? Base e, logaritmo en base e de a. ¿A qué equivale? Según la identidad fundamental. ¿Qué queda? Solamente a, exactamente. E elevado al logaritmo de a simplemente es a. Acá terminó el ejercicio. Lo dejan como está en este lado, e elevado al logaritmo de a, está inconcluso. La respuesta correcta sería a, identidad fundamental. Luego hemos visto cambio de base, ¿ya? Cambio de base. El cambio de base tiene que ver con lo siguiente. En este momento, si tenemos el logaritmo natural de a y queremos llevar a otra base, por ejemplo, base 2, base 3, base 10, el cambio de base tiene que ver con una división. ¿Listo? División. Aquí está. División. Arriba escriben logaritmo de a. ¿Listo? Y abajo, logaritmo de la base. La base de este logaritmo natural, la base del logaritmo natural es e. Por lo tanto, e. Ahí está el cambio de base. Logaritmo de a dividido entre el logaritmo de e. Ahora ustedes deciden qué base quieren tener. Lo dejan como base 10, puede ser base 10. O otra base que ustedes decidan. Podrían decir que es logaritmo de a en base b del logaritmo de e en base b. Ustedes deciden la base, pero lo que han hecho es un cambio de base. ¿Listo? Ustedes han decidido ese cambio de base.
Bien, escríbanlo. ¿Qué ocasionaba el cambio de base? ¿Cuál era la siguiente propiedad del segundo grupo, Hachi? ¿Cuál era? Después del cambio de base, ¿qué hemos explicado? Vamos, escríbanlo. Regla de la cadena. Exactamente. Regla de la cadena. Sí, esto hemos explicado. La regla de la cadena. Tiene que ver con el cambio de base, les mencionaba. ¿Sí? Tiene que ver con el cambio de base. ¿Ya? Tiene que ver con el cambio de base. Por ejemplo, acá, si tienen logaritmo de A igual logaritmo de A sobre el logaritmo de E, claro, ese es el cambio de base. Y si el logaritmo de E pasa a multiplicar, y además logaritmo natural de A, miren, estoy pasando a multiplicar, por logaritmo natural de A es lo mismo decir logaritmo de A en base E. ¿Estamos de acuerdo? Logaritmo natural de A es logaritmo de A en base E. Y esto es la regla de la cadena. ¿Qué sucede? Se entiende que la base es 10. E con E. ¿Qué me queda? Logaritmo en base 10 ¿de quién? De A. Igual logaritmo de A. Esa es la famosa regla de la cadena. Sí, regla de la cadena. En un producto, y ahí quiero hacer énfasis en esto. Si hablamos del producto de logaritmos, ¿bien? Producto de logaritmos. Producto de logaritmos. Si ven producto de logaritmos, regla de la cadena. ¿Comprendido? Si van a ver producto de logaritmos, regla de la cadena. Pero no es lo mismo hablar del producto en el argumento. Si hay producto en el argumento de un logaritmo, es suma de logaritmos. Si hay producto de logaritmos, tendríamos que hacer el uso de la regla de la cadena. ¿Comprendido? Comprendido, ¿verdad? Bien. Por último, escríbanlo cuál era el último. Escríbanlo cuál era el último, por favor. Permuta, muy bien. 5, permuta. Y hasta ahí. 7 propiedades. Aquí les faltaría el antilogaritmo. Y otro grupo de 5 llamado Hachi. Pero dentro de eso estamos hablando de la notación y etcétera, ¿no? Permuta. En la permuta hay espacio, hay espacio. Si acá es, por decirles, A elevado al logaritmo, miren, así inclusive, elevado al logaritmo de B, ojo, propiedad de la permuta, A es la base, B es el argumento. Entre la base y el argumento de este logaritmo pueden cambiar el orden, permuta, cambio. Es decir, A va a ser argumento y B va a ser base. B elevado al logaritmo natural de A. Ahí está. Permuta. ¿Listo? Permuta. Y con esto concluimos todo lo señalado, todo lo aprendido la semana anterior. Sí, toda la semana anterior hemos aprendido todo esto, pero no en base E. Todo era en base logaritmo, en base B.
Y recuerden que la base b tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. La base no puede ser 1. El argumento no puede ser 0 ni negativo en los reales. Entonces, x es mayor que 0, decíamos. Eso es lo que hemos visto la semana anterior. Una vez visto todo esto, pues ahora comienzan los ejercicios de simplificación, de demostración, de solución ¿cómo se llama? Bueno, la base cambia, ¿sí, jóvenes? La base cambia. Pues acá sería el antilogaritmo en base e del logaritmo en base e de a. La respuesta es simplemente a. La base hemos quedado. O sea, entiendan esto, por favor, del antilogaritmo. Si la base es e, estamos hablando del logaritmo natural. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el logaritmo natural, por favor. Logaritmo natural cuando la base es e. No hemos cambiado ninguna de las propiedades, son las mismas propiedades. Solo es la base lo que estaría cambiando. ¿De acuerdo? Si hay base e, eso es lo que he empezado en la mañana. 6:30. Logaritmo en base e es logaritmo natural. Base e, logaritmo en base e es logaritmo natural. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo?